Hola, hola familia de chismosos seriales, bienvenidos una vez más a su canal favorito donde destapamos todos los secretos del mundo del espectáculo, y hoy, agárrense porque la cosa está que arde. Hoy vamos a hablar de un tema que lleva semanas dando vueltas en el mundo del cotilleo turco y que ha encendido las redes sociales, la supuesta disculpa de Demet Özdemir a Can Yaman y la explosiva reacción que esto ha provocado. Sí, lo que oyen. Prepárense para un viaje lleno de drama, indirectas, especulaciones y, por supuesto, muchísima tela que cortar. Antes de empezar a desmenuzar este culebrón, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos cargados de salseo y que compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares adictos al drama como nosotros. Ayúdennos a crecer esta comunidad de chismosos empedernidos. Ahora sí, sin más dilación, vamos al grano. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una historia que todos conocemos, una historia de amor que nació en la pantalla y que, aunque muchos esperaban que se trasladara a la vida real, lamentablemente, no tuvo el final feliz que todos soñábamos. Su química en la exitosísima serie Erkencikus fue innegable, traspasó la pantalla y los convirtió en una de las parejas más queridas y shippeadas del panorama televisivo. Los rumores de romance fuera del set eran constantes, alimentados por sus miradas cómplices, sus bromas, sus gestos cariñosos y, sobre todo, por esa conexión innegable que irradiaban juntos. Cada capítulo era una bomba de hormonas, una declaración implícita de amor que resonaba en el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Las redes sociales se inundaron de vídeos editados, fanfics y teorías sobre su relación, transformando a Demet y Can en un fenómeno cultural. Pero como suele pasar en estos casos, la realidad fue muy diferente a la fantasía que nos vendían. Los rumores de una relación tormentosa, llena de celos, discusiones y egos inflados, comenzaron a surgir poco después del final de la serie. Ambos negaron categóricamente cualquier tipo de romance, insistiendo en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, la frialdad y la distancia que empezaron a mostrar en público eran evidentes, alimentando aún más las especulaciones sobre un posible quiebre amoroso. Se decía que las largas jornadas de rodaje, la presión de los fans y las exigencias de sus respectivos representantes habían terminado por desgastar la relación. Algunos incluso apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y ambiciones profesionales. Lo cierto es que desde entonces la relación entre Demet y Can ha sido, digamos, un tanto tensa. Evitan coincidir en eventos públicos, no se siguen en redes sociales y, en general, mantienen una distancia prudencial que no hace más que confirmar que algo pasó entre ellos. La prensa rosa turca ha especulado durante años sobre las razones de su distanciamiento, apuntando a diferencias irreconciliables, celos profesionales y hasta a la intervención de terceras personas. Pero hasta ahora ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre el tema, manteniendo un silencio que solo ha servido para alimentar aún más la curiosidad de sus fans. Ese silencio, por supuesto, no ha detenido a los tabloides, que han inventado, exagerado y reinterpretado cada uno de sus movimientos, creando un verdadero laberinto de rumores y falsas verdades. Se ha hablado de romances secretos, de infidelidades y hasta de peleas a gritos en los sets de rodaje. Pero al final, la verdad sigue siendo un misterio celosamente guardado. Y aquí es donde entra en juego el supuesto mea culpa de Demet Özdemir. Hace unas semanas, en una entrevista para una importante revista turca, Demet fue preguntada sobre su experiencia en Erkencikus y sobre su relación con Can Yaman. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, su respuesta sorprendió a muchos. Demet, con un tono visiblemente más maduro y reflexivo, reconoció que quizás en el pasado no había manejado la situación de la mejor manera, que quizás había sido demasiado joven e inexperta para lidiar con la presión mediática y con las expectativas del público. La entrevista, de hecho, se había presentado como un análisis de su trayectoria profesional, una mirada retrospectiva a sus éxitos y fracasos. Pero fue inevitable que la conversación se dirigiera hacia el elefante en la habitación, su relación con Can Yaman. Además, insinuó que quizás había cometido errores en la forma en que había gestionado su relación con Can, sin llegar a nombrarlo directamente. Utilizó frases ambiguas como quizás no supe valorar lo que tenía, quizás fui demasiado dura, o quizás me dejé llevar por las circunstancias. Estas declaraciones fueron interpretadas por muchos como una disculpa implícita a Can Yaman, un reconocimiento de que quizás ella había sido la culpable del distanciamiento entre ambos.
Las redes sociales explotaron inmediatamente con miles de fans analizando cada palabra, cada gesto de Demet en la entrevista. Se crearon hashtags como #Demet habla, #Can perdona y #Erkencicus para siempre, que se convirtieron en trending topics a nivel mundial. Los fans se dividieron entre aquellos que aplaudían la madurez de Demet y aquellos que la acusaban de buscar atención a costa de Can. Y aquí es donde explota la bomba. Porque según fuentes cercanas a Can Yaman, la reacción del actor a estas supuestas disculpas no fue precisamente positiva. Al parecer Can se sintió profundamente ofendido por las declaraciones de Demet, considerándolas hipócritas y oportunistas. Según estas fuentes, Can cree que Demet está intentando lavar su imagen a costa de él, haciéndole quedar como el villano de la historia. Al parecer, la entrevista llegó a Can a través de su equipo de relaciones públicas, y su primera reacción fue de incredulidad. No podía entender por qué Demet había elegido ese momento y ese medio para hablar de un tema tan delicado y personal. Al parecer Can considera que Demet está utilizando esta supuesta disculpa para ganar titulares y generar controversia, aprovechándose de la popularidad que ambos alcanzaron gracias a Erkencicus. Según estas fuentes, Can no entiende por qué Demet esperó tantos años para hablar del tema, y sospecha que lo está haciendo ahora para promocionar alguno de sus nuevos proyectos. Además, las fuentes aseguran que Can considera que la elección del momento no es casual, ya que él se encuentra actualmente en un momento álgido de su carrera, con varios proyectos internacionales en marcha. Piensa que Demet está intentando subirse a su ola de éxito para beneficiarse a sí misma. Además, las fuentes aseguran que Can está furioso porque Demet no fue directa y honesta en sus declaraciones, utilizando frases ambiguas y evitando dar nombres. Can cree que si Demet realmente se arrepintiera de algo, lo habría dicho claramente sin rodeos ni medias tintas. Y lo más importante, Can se siente dolido porque Demet nunca se disculpó directamente con él, sino que lo hizo a través de una revista, sin tener la valentía de hablarle a la cara. Según las fuentes cercanas a Can, el actor está considerando seriamente romper su silencio y dar su propia versión de la historia. No quiere que la narrativa quede controlada por Demet y está dispuesto a defender su honor y su reputación. La reacción de Can a estas supuestas disculpas ha generado una gran controversia en las redes sociales. Muchos fans de la pareja han criticado duramente a Demet por sus declaraciones, acusándola de hipócrita y oportunista. Algunos incluso han desenterrado viejas entrevistas y declaraciones de Demet para demostrar que su versión de la historia no coincide con la realidad. Otros, sin embargo, la han defendido, argumentando que tiene derecho a expresar sus sentimientos y que quizás realmente se arrepiente de sus errores. Estos fans creen que Demet ha demostrado madurez al reconocer sus errores y que merece una segunda oportunidad. Por otro lado, los fans de Can Yaman han cerrado filas en torno al actor, apoyándolo incondicionalmente y criticando a Demet por intentar dañar su imagen. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla entre los defensores de Demet y los defensores de Can, con insultos, acusaciones y reproches de todo tipo. Incluso algunos famosos y personalidades del mundo del espectáculo turco han tomado partido, expresando públicamente su apoyo a uno u otro actor. Lo cierto es que por ahora, Can Yaman no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Ha preferido guardar silencio y no alimentar más la polémica. Sin embargo, sus allegados aseguran que está muy molesto y dolido por las declaraciones de Demet, y que no tiene ninguna intención de reconciliarse con ella. Se dice que Can está centrado en su carrera y que no quiere que este tipo de controversias afecten su imagen profesional. En resumen, la supuesta disculpa de Demet Özdemir a Can Yaman ha desatado una tormenta perfecta en el mundo del espectáculo turco. Lo que parecía un gesto de arrepentimiento y reconciliación ha terminado convirtiéndose en un nuevo capítulo de esta historia de desencuentros y rencores. La reacción de Can Yaman, lejos de ser comprensiva y conciliadora, ha sido de enfado y rechazo, alimentando aún más la controversia y dividiendo a los fans de la pareja. La prensa turca, por supuesto, está aprovechando al máximo la situación, publicando artículos, entrevistas y reportajes sobre el tema. Se han contratado expertos en lenguaje corporal y psicólogos para analizar las declaraciones de Demet y la posible reacción de Can. La expectación es máxima ante la posibilidad de que Can rompa su silencio y revele su versión de la historia. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó entre ellos. Nosotros, como simples espectadores, solo podemos especular y dejarnos llevar por los rumores y las informaciones que nos llegan a través de la prensa. Lo que sí es cierto es que esta historia, lejos de llegar a su fin, parece que tiene aún muchos capítulos por escribir.
La pregunta que todos se hacen ahora es, ¿responderá Khan a las acusaciones de Demet? ¿Se reconciliarán algún día estos dos titanes de la televisión turca? Solo el tiempo lo dirá. Y hasta aquí el vídeo de hoy, familia. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo de este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet realmente se arrepiente de sus errores? ¿Creen que Khan está exagerando? ¿Creen que esta historia tiene alguna posibilidad de reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Recuerden que este canal se nutre de sus opiniones y comentarios, así que no duden en expresar lo que piensan. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Recuerden darle like si les gustó, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos llenos de salseo. Nos vemos en el próximo vídeo, familia. Besos y abrazos. Y recuerden, la vida es un chisme constante, así que no se pierdan ni un detalle.